Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la tercera sesión del curso de Teología y esta vez tenemos la suerte de contar con Enrique Alarcón, que nos va a hablar sobre la existencia, llegar a la existencia de Dios a través de la razón. Enrique, lo presento brevemente, es doctor en filosofía, es profesor adjunto aquí en la Universidad de Navarra y sus líneas de investigación principales son aquí y la metafísica. Muy bien. Y bueno, comenzamos con él, espero que os guste. Muy bien, muchas gracias. Pues antes de nada yo quería agradecer a los que han organizado estas sesiones el haberme invitado y además para hablar de un tema que francamente es de los más importantes entre las discusiones, pues no solamente de ahora, sino de buena parte de la historia, ¿no? Es un tema que afecta a la vida, ¿no? Si os paráis a pensar, dedicamos mucho tiempo en nuestra vida a estudiar temas que en el fondo ni nos van ni nos vienen, ¿no? Como por ejemplo cuáles son los ríos de la península ibérica, que está muy bien saber cuáles son, pero que realmente a todos nos importan 3 pimientos y nos daría igual si hubiera más o si hubiera menos, ¿no? Mientras que el tema de la existencia de Dios es un tema que despierta pasiones, ¿no? Hace poco ha salido en los periódicos la noticia de cómo en un pueblo cordobés, pues la alcaldesa de Izquierda Unida había mandado derribar una cruz y todo el alboroto que eso había provocado en el pueblo y fuera del pueblo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la religión, sorprendentemente, aunque hay mucha gente que no la incluye en su vida, pues sin embargo, a la hora de la verdad, despierta muchas pasiones, ¿no? Y hace que la gente se posicione a favor o en contra, ¿no? De hecho, entre los motivos principales de persecución y de conflicto en el mundo están los motivos religiosos, ¿no? Pues pensad, por ejemplo, el Estado Islámico, ¿no? Que es una organización que, aunque sea política, tiene una inspiración religiosa. Y pensar en las persecuciones que hay contra las diversas religiones en el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, las tremendas persecuciones que hay contra los distintos tipos de confesiones religiosas en los países comunistas, ¿no? Como por ejemplo en China, o como por ejemplo en Corea del Norte, o como la hubo en su momento en Rusia y en tantos países satélites, ¿no? Pues esto es así porque la existencia de Dios no es como los ríos de la península ibérica o no es como las integrales y las derivadas. Respecto a cuestiones como estas, las integrales, las derivadas, pues puede haber discusiones. Puede haber desacuerdo respecto a temas como puede ser, por ejemplo, la mecánica cuántica o la teoría de la relatividad o la teoría de cuerdas. Pero en el fondo, salvo un pequeño número de gente muy apasionada cuya vida es la teoría de cuerdas, que eso es una porción mínima de la humanidad, pues en el fondo eso a la gente le trae absolutamente sin cuidado, ¿no? Hace unos años mi hermana, muy sabia y buena persona, me recomendó una serie de televisión que se llama The Big Bang Theory. Y la verdad es que se lo agradezco infinito porque he disfrutado muchísimo viéndolas, ¿no? Y a mí me parece que esa serie, detrás de todo lo que tiene de divertido y un poco superficial, contiene una gran verdad que de superficial no tiene nada. Y es que la ciencia contemporánea, con todos sus logros estupendos, en medicina y en astrofísica y en tantas cosas, pues sin embargo no nos hace sabios en las cosas importantes de la vida. De manera que Sheldon Cooper pues puede saberlo todo sobre la teoría de cuerdas o sobre la teoría de la relatividad o sobre matemáticas, pero en el fondo está absolutamente perdido en la vida, ¿no? Mientras que hay gente que no tiene absolutamente ni idea de ciencia, como por ejemplo pues su vecina de enfrente, que no recuerdo el nombre, ¿no? Que es una chica muy sencilla y tampoco es que sea tampoco una persona que pudiéramos llamar sabia, ¿no? Pero que por lo menos, bueno, pues situarse mejor en la vida y sabe entender a la gente
Y poco a poco, pues, Sheldon va cambiando. Cambia más Sheldon de lo que cambia la chica. La chica no acaba sabiendo mucha física, pero Sheldon poco a poco acaba entendiendo las cosas importantes de la vida, ¿no? Como puede ser el amor, como puede ser la familia, como puede ser la amistad, como puede ser todas estas cosas. Pues bien, dentro de los temas que trata la ciencia, hay cosas como la teoría de la cuerda, de cuerdas, que debe ser apasionante, importantísimo. Yo apenas sé nada sobre el asunto, pero en fin, todo mi respeto hacia la gente que se dedica a la teoría de cuerdas, pero que en el fondo no, muchas gracias, pero en el fondo no nos involucran personalmente. Y en cambio hay otros, como por ejemplo la existencia de Dios, que eso sí supone un cambio. Imaginaos que de pronto captásemos un mensaje de extraterrestres. Bueno, pues supondría un auténtico bombazo, y medio mundo se pondría a pensar en cómo podemos llegar hasta ellos, o pueden llegar ellos hasta nosotros, qué repercusiones va a tener eso. Las implicaciones serían tremendas. Bueno, pero esos alienígenas, pues más o menos, pues serían más o menos como nosotros, ¿no? Más grandes, más pequeños, con 6 patas, de todo saber, pero en fin, más o menos, pues otros como nosotros, ¿no? Pero en cambio, Dios no es uno más, sino que Dios es la causa última de las cosas. Y esto es importante. Cuando aquí hablamos de conocer mediante la razón la existencia de Dios, eso que decimos Dios no es exactamente el Dios de la Biblia. Eso es, cuidado, otra cuestión diferente. O sea, primero hay que preguntarse si racionalmente se puede demostrar la existencia de un Dios con minúsculas. Y después habrá que preguntarse cómo es ese Dios. Hay gente que en el colegio le enseñan, por ejemplo, las 5 vías para demostrar la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, y que se extrañan muchísimo porque de esas vías no se deduce que Dios sea un ser inteligente y todopoderoso y bueno y providente y que ha creado los cielos y la tierra y tal cual. Bueno, o sea, eso de las 5 vías lo que demuestran es si existe un Dios con minúsculas, es decir, algo que de algún modo gobierna el mundo y del cual depende en último extremo que sucedan o no sucedan las cosas. Es decir, un Dios como puede entenderlo un chino, o como puede entenderlo pues un japonés, o como puede entenderlo un hotentote, o un aborigen, o un indio americano. Dios como alguien del cual algo depende. Y luego, después de haber demostrado si existe un porqué último que gobierna el mundo, después de eso, ya podremos preguntarnos cómo es, si existe. Y si ese modo de ser que tiene coincide o no coincide con lo que aparece en la Biblia. Por tanto, aquí hay que distinguir 3 cuestiones diferentes. Primera, ¿existe algo que pueda ser llamado un Dios? Uno o varios, pero por lo menos uno. ¿Existe tal cosa como Dios con minúsculas? Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿cómo es ese Dios? ¿Es un Dios personal? ¿Tiene inteligencia? ¿Tiene voluntad libre? ¿O es un ser impersonal? Una especie de superordenador con el cual no cabe tratar, ¿no? Y tercera cuestión, ese Dios con esas características que racionalmente se puedan deducir, ¿se puede demostrar mediante la razón si coincide o no coincide con el Dios de Mahoma, o con un Dios shintoísta, o con el Dios de la Biblia? Son 3 cuestiones diferentes, relacionadas entre sí. Pues aquí de lo que vamos a hablar es de lo primero, y en parte de lo segundo. Y a lo mejor,
si diese tiempo, un poquito de lo tercero, pero sobre todo lo primero. ¿Existe tal cosa como un Dios? Y un poquito de cómo sería ese Dios. Para tratar de este asunto, y hechas estas aclaraciones, conviene empezar dándose cuenta de por qué nos hacemos esta cuestión. Es decir, ¿por qué los seres humanos nos preguntamos por algo que ni se ve, ni se toca, ni aparece y que muchas veces parece que está, si existe, silencioso y ausente? Tan silencioso y tan ausente que hay mucha gente inteligente que piensa que eso no existe. ¿De dónde surge la idea de Dios? Fijaos lo siguiente, la idea de Dios es una cosa que se da en todas las culturas humanas. En todas, ¿eh? Es verdad que hay culturas humanas donde a Dios se le considera de un modo y hay otras donde se le considera de otro modo. Hay muchas culturas que consideran que los dioses son muchos, a veces muchísimos. Hubo una vez un estudioso inglés que calculó cuántos dioses se adoraban en el hinduismo y calculó que aproximadamente unos 33 millones. Pues claro, la India es muy grande y entonces cada pueblo tiene su río que es un dios y su piedra que es un dios. Entonces, ¿cuántos pueblos hay en la India y más o menos a cuántos dioses hay propios y peculiares toca por pueblo? Bueno, pues haciendo un cálculo, 33 dioses. Bueno, pues las consideraciones que hay sobre Dios son muy distintas, pero todas las culturas, absolutamente todas las culturas, sin excepción, tienen una cierta noción de que todo depende de uno o más gobernantes últimos. ¿Por qué? El hecho de que sea una noción tan universal, vamos, tan universal, que de hecho es uno de los criterios que se usan para ver cuándo existieron los seres humanos. A saber, los signos de algún tipo de culto religioso. Los animales no tienen culto religioso. Los seres humanos sí. Pues cuando se advierte en restos de hombres primitivos un cierto tipo de culto, se advierte, bueno, estos ya son humanos. Así de universal es la noción de Dios. El hecho de que sea universal no quiere decir que sea verdadero. Hay otras cosas que son muy universales y que, sin embargo, son falsas. Por ejemplo, la superstición. No sé si en todas, pero en casi todas las culturas hay supersticiones. Y eso no quiere decir que la superstición sea algo válido y sea algo verdadero. ¿En qué se diferencia una superstición de una religión? Pues en que en la superstición no hay proporción entre aquello a lo cual se le atribuye una cierta eficacia y los resultados que produce. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre que me toque la lotería y tocar madera? Ninguna. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Eso es una superstición. ¿Qué relación hay entre, no sé, pasar por debajo de una escalera y que me doble el tobillo? Absolutamente ninguna. Eso es una superstición. En cambio, si existiera una cosa como, por ejemplo, los dioses shintoístas, entonces, si existiera tal cosa, pues podría explicarse por qué yo, cuando iba a matar a una persona, me doblé el tobillo. Bueno, para mí hubo un Dios bueno que trató de evitar que yo cometiese un crimen. ¿Eso será verdadero o falso? Pero hay proporción entre una cosa y la otra. Es decir, si hay seres poderosos que gobiernan el mundo, pueden hacer que yo me doble el tobillo. Entonces, la cuestión es, ¿de dónde surge una idea tan universal como la idea de Dios? ¿Por qué los seres humanos
tenemos la noción de lo divino? ¿De dónde ha salido? Si eso, como digo, no se ve ni se toca. En el caso de la superstición son cosas que se ven y se tocan. Es decir, toca madera, ¿no? O no digas la palabra culebra, ¿no? O no menciones a la muerte, porque eso trae mal yuyu, ¿no? Bueno, son cosas sensibles. Pero Dios, los dioses no se ven. ¿De dónde sale eso? Pues eso sale de que el ser humano tiene una capacidad que es única, que no se da en ninguna de las otras cosas que conocemos. Y es la capacidad de hacerse preguntas. Por mucho que viajéis por el mundo, nunca veréis en el mundo una pregunta. Se la oiréis a un ser humano. La leeréis en un libro escrito por un ser humano. Pero no veréis un objeto que sea una pregunta. Eso estrictamente, ni se ve como un objeto, ni se oye como un sonido. Uno puede escuchar signos lingüísticos. Pues, por ejemplo, uno puede escuchar varungis dubia, ¿no? Pero eso no significa que uno entienda qué se está diciendo. Una cosa es oír el sonido y otra cosa es saber qué es la pregunta. Para saber qué es la pregunta hace falta algo más que oído o vista para leer o imaginación para representarse los signos o los sonidos. Hace falta entendimiento. Solo con algo que tiene el ser humano y en cambio no tienen los seres, los animales ni las cosas, que es inteligencia, puede uno hacerse preguntas. ¿Y eso por qué? Pues porque para hacerse una pregunta, uno tiene que tener presentes disyuntivas. ¿La puerta está abierta o no? ¿Yo estoy aquí o no estoy aquí? ¿Por qué ha ocurrido esto cuando podría no haber ocurrido? En la materia y en los sentidos que usan órganos físicos y en la imaginación que usa también un órgano físico en el cerebro, en los sentidos o en la materia no pueden tenerse presentes simultáneamente un estado y su exclusión. Por ejemplo, la puerta o está abierta o no está abierta, pero no puede estar simultáneamente en los dos estados, porque eso supondría una contradicción. De hecho, si lo mismo que está abierto también no está abierto, ¿qué significa abierto? Pues no significa nada, es como decir buruburu, no significa nada. En la materia no caben contradicciones, caben multitud de estados simultáneos. Por ejemplo, el mismo color puede estar en esta pared, en aquella pared y en aquella pared. Pero lo que es imposible es que ese mismo color esté ahí y simultáneamente no esté ahí. Esa capacidad que tiene la inteligencia de tener presentes disyuntivas es lo que permite que nos preguntemos por qué las cosas son como son cuando podrían no ser así. ¿Por qué hay aquí un atril cuando podría no haber estado? ¿Por qué existo yo cuando podría no haber existido? ¿Por qué existe el mundo? Podría no haber existido. O a lo mejor el mundo existe necesariamente o no existe necesariamente. Nos hacemos preguntas porque tenemos inteligencia. Y precisamente porque nos hacemos preguntas, podemos hacer ciencia. Es decir, buscar un porqué de las cosas. Los ojos no hacen ciencia. Los oídos no hacen ciencia. La imaginación no hacen ciencia. Los animales, que tienen imaginación y oídos y ojos, pero no tienen inteligencia, no hacen ciencia. ¿Por qué? Pues porque no se dan cuenta de que algo podría ser de un modo, pero también podría ser de otro. Y por tanto, no son capaces de plantearse preguntas y buscar respuestas. Pues bien, la noción de Dios
surge de preguntarse el porqué último de las cosas. Yo puedo dar respuesta a la cuestión de por qué aquí hay un atril. Dice, hombre, aquí hay un atril, pero podría no haber estado. ¿Por qué hay aquí un atril cuando podría no haber estado? Pues tiene que haber una causa. El atril no explica por sí solo el sitio donde está, porque el mismo atril podría estar en otro sitio. Lo que no es por sí, es por otro. Lo que no se explica por sí mismo requiere una explicación. Pues bien, yo puedo explicar por qué el atril está aquí. Alguien lo ha traído. Y puedo explicar por qué alguien lo ha traído. Y bueno, pues porque sabía que iba a haber esta reunión y entonces... ¿Y por qué sabía que iba a haber una reunión? Bueno, pues porque alguien se lo dijo. ¿Y por qué tal? ¿Y por qué? 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 Puedo multiplicar los porqués. Pero si no aduzco algo que no requiera de un porqué, el conjunto sigue sin explicarse completamente. Es como si yo tengo un caldero atado de una cuerda. La cuerda es suficiente para explicar el caldero, pero no es suficiente para explicar el conjunto del caldero más la cuerda. ¿Por qué se sostiene esto? Bueno, es que esta cuerda está atada a otra cuerda. Bien. Pero eso no me explica la segunda cuerda junto con la primera y el caldero. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que yo no diga que hay un clavo al cual está amarrada la cuerda, la última cuerda, y que ese clavo se sostiene en una pared que se sostiene en el suelo, que se sostiene en unos cimientos, pues no he acabado de explicar el sistema. Evidentemente, esto es solo un ejemplo. Habría que preguntarse, ¿y por qué está esa construcción así? ¿Y por qué alguien ha atado el caldero? Bien, puedo seguir explicando. Fijaros, conocemos cosas que podrían ser distintas. Ese es el mundo que nos rodea. Y nos preguntamos el por qué. Y buscamos explicación. Y cuando buscamos explicación que hacen necesaria una conclusión, entonces logramos ciencia en sentido estricto. Un conocimiento cierto, es decir, que tiene certeza por causas. Si se hace una explicación, pero sin explicar el porqué, eso no es ciencia. Cuando se explica el porqué de lo que podría ser de otra manera, de lo que no se explica por sí solo, eso es ciencia. Podrá hacerse mejor o podría hacerse peor, pero eso es ciencia. El problema es que una ciencia es incompleta, insuficiente, si todas las causas que aduce podrían no haber sucedido. Por ejemplo, uno puede decir, ¿por qué surge el Big Bang? Y bueno, hipótesis. El Big Bang ocurre porque si se dan ciertos parámetros físicos, entonces se produce tal efecto. Sí, pero ¿y por qué se dan esos parámetros físicos en caso de que se haya producido? Bueno, pues porque se han dado estas otras condiciones físicas. Bueno, ¿y por qué se han dado esas condiciones? Pues por lo otro, y por lo otro, por lo otro. ¿Sí? Estoy atando cuerdas a otras cuerdas, a otras cuerdas, a otras cuerdas. Pero lo que me falta es el clavo. Las ciencias particulares explican muchas cosas, pero su explicación es insuficiente. Igual que ocurre con algo que es un peor modelo de conocimiento. No voy a entrar ahora en por qué es peor. Eso, quien quiera estudiarlo, que estudie la asignatura de Fundamentos de Filosofía, en primero de Filosofía. Pero otro modelo explicativo serían los mitos, ¿no? Y dice, oiga, ¿por qué existe el mar? Existe el mar porque los dioses se acuchillaron unos a otros y de la sangre de uno, pues, manó y salió agua y entonces llenó la tierra, ¿no? Bueno, es una mala explicación, porque, oiga, y eso usted como lo sabe, ¿no? O sea, mala explicación. Pero es una explicación. Por eso los mitos son un precedente de la ciencia. Pero
con los mitos o con las ciencias particulares, las ciencias que tratan de cosas que tienen un modo de ser particular, pero que podría haber sido diferente, el saber es incompleto. Y eso que es fácil de advertir para vosotros y para mí, eso que es fácil de advertir para vosotros y para mí, también era fácil de advertir para quienes en tiempos primitivos tenían mitos. Bueno, presumiblemente contaban historias que intentaban explicar las cosas. Si eran seres humanos, se hacían preguntas y buscaban respuestas. Y posiblemente el tipo de respuestas que buscaban eran historias, como ocurre hoy en día en los pueblos, vamos a decir, más semejantes a esas culturas primitivas, semejantes en sus objetos, en sus modos de vida, etc. ¿No? Pues no han cambiado mucho las cosas. Pues, de alguna manera, el problema tan antiguo y tan moderno es universal. Todos nos hacemos preguntas, podemos dar respuestas mejores o peores, pero esas respuestas solo son parciales a menos que, digamos, tiene que haber algo que es una causa última. Es decir, algo que no requiere ser atado a otra cuerda, algo que no es contingente, algo que no admite alternativas, algo que es necesario, un porqué último. ¿Cómo sea ese porqué último? Pues habrá respuestas mejores y peores, ¿no? O sea, claro, si a mí me dicen que el porqué último es un señor que viste túnica, lanza rayos, vive en el Monte Olimpo y tiene barba y es un tío un poco golfo, que se llama Zeus, yo podré preguntar, oiga, ¿eso de dónde sale? ¿No? ¿Eso por qué? ¿No? Es una explicación mítica, es una narrativa, carece de certeza porque eso carece de necesidad. A lo mejor, si a mí me dan una explicación de cómo tiene que ser ese porqué último para que sea necesario, es decir, para que carezca realmente de alternativa, diré, bueno, pues esa sí que es una buena respuesta. Pero, aunque no sepamos o aunque no supiéramos cómo es ese porqué último que explica las cosas, aunque no supiéramos cómo es ese porqué último que explica las cosas, una de dos. O hay un porqué último necesario, uno o varios, pero por lo menos uno. O hay un porqué último y necesario, o la realidad no se explica. Uno puede elegir la ignorancia, Por ejemplo, pues en tiempos de la Atenas clásica, uno podía dedicarse a investigar el porqué de las cosas y estudiar geometría, o estudiar filosofía con Platón, o estudiar historia con Heródoto, o bien uno podía dedicarse a vender verduras y olvidarse de todas esas cuestiones. Optar por la ignorancia y por el negocio. Perfectamente legítimo. Pero que no me digan que optar por la verdura y olvidarse de las cuestiones es dar una respuesta. Como tampoco es ninguna respuesta decir que el porqué último de las cosas es algo que podría haber sido de manera diferente. Es sencillamente obvio que tiene que haber un porqué último. Luego ya será cuestión de averiguar cómo tiene que ser ese porqué último. Eso es un segundo paso. Pero tiene que haber un porqué último. Esto que voy a decir ahora es difícil de pillar. Esto que voy a decir ahora. Pero hay que decirlo. Se parece un poco a lo que le ocurre a un matemático cuando estudia la carrera de ingeniería, que ha estudiado las derivadas y las integrales que le ayudan a construir, por ejemplo, un puente. Pero para él,
que carece todavía de suficiente experiencia y reflexión sobre la cuestión, una cosa son los cálculos que hace en el papel y otra cosa es el puente construido porque las cosas funcionan de ese modo. Pues también en cuestiones de filosofía, de la búsqueda del porqué último de las cosas, también hay cosas que una cosa es deducirlas y otra cosa es hacerse cargo. Pues darse cuenta de qué significa necesario es algo que se puede entender desde un primer momento. Necesario, lo que carece de alternativa, lo que no podría ser sino como es. Ese es el fundamento de la certeza y por tanto es el fundamento del conocimiento estricto, de la ciencia. La ciencia busca certeza porque busca necesidad en las conclusiones. Pero para encontrar necesidad en las conclusiones, tiene que encontrar también un porqué último necesario. Si no hay un porqué último necesario, esto carece de explicación. Esto se puede entender, pero hacerse cargo es un tema difícil, que lleva tiempo. Y por eso, aunque todos los pueblos y todas las culturas tengan la conciencia socialmente extendida de que tiene que haber un porqué último necesario, eso que se llama Dios o dioses, otra cosa es darse cuenta de cómo tienen que ser ese Dios o esos dioses. ¿Qué es el tema en el cual vamos a entrar ahora? ¿Qué hace ese Dios y cómo tiene que ser ese Dios? El principal problema para resolver esta cuestión no está simplemente en el orden de la inteligencia. En parte está, porque como digo, es una cuestión que requiere muchos años de reflexión, ir cayendo en la cuenta, ir dándose cuenta de qué es eso. Igual que requiere años darse cuenta de qué es una integral o qué es una derivada. Pero el problema principal no es simplemente de inteligencia. El problema principal es de que en estas cuestiones todos somos juez y parte. Porque hay gente religiosa y hay gente antirreligiosa y eso despierta pasiones. Entonces, cuando se dan argumentos sobre la existencia de Dios y todavía más cuando se dan argumentos sobre cómo es ese Dios, uno tiene una cierta predisposición de fondo a aceptar o a rechazar. Por eso, para evitar esta mala jugada de los intereses personales, vamos a seguir una cierta estrategia. Yo le voy a hacer una demostración que no tiene nada que ver con el tema de Dios. Y así, nosotros no estaremos mediatizados por nuestros personales intereses, sean prorreligiosos, sean antirreligiosos. Les pongo el ejemplo de mi cartera. Mi cartera es de color marrón. No es un Dios, no tiene nada que ver con eso. Pero es de color marrón. ¿Qué ocurre si yo suelto mi cartera? Que se cae. Todas las veces que yo suelto mi cartera, ocurre que se cae. Y entonces, yo me pregunto, ¿y por qué se cae la cartera? Hipótesis. Mi cartera se caerá, a lo mejor, por ser de color marrón. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, pues puedo tomar una cosa que no sea de color marrón y ver si se cae. Pues se cae. Bueno, si esto se cae sin ser de color marrón,
Eso quiere decir que las cosas se caen, pero no por ser de color marrón. Sí, será por otra cosa, pero no por ser de color marrón. ¿Por qué? Pues porque lo que las cosas tienen en común, caerse, no puede venir dado por lo que las cosas tienen de distinto, por ejemplo, su color. Bueno, entonces vamos a hacer otra hipótesis. Voy a decir, mire usted, esto se cae porque tiene masa. ¿Será así o no será así? Bueno, pues tomo otra cosa que también tenga masa, por ejemplo esto, y veo si se cae. Ah, pues se cae. Bueno, pues es una hipótesis que por el momento es válida. Bueno, ahora voy a probar con una cosa que no tenga masa. Por ejemplo, mi imaginación de que estoy ganando el gordo de la lotería del año que viene. ¿Esa imaginación mía se cae al suelo? No. Bueno, pues sigue siendo válida la hipótesis de que las cosas se caen porque tienen masa. Porque efectivamente, las cosas con masa veo que se caen y las cosas sin masa, pues veo que no se caen. Claro, si llegara algún día en que una imaginación mía, ¡pum!, se diera un golpe contra el suelo, tendría que replantearme la hipótesis. Pero por el momento, yo puedo defender que las cosas se caen porque tienen masa. A lo mejor por otros factores también, como la distancia, pero por lo menos porque tienen masa. ¿Qué es lo que subyace aquí? Pues que aquello que le ocurre a las cosas, aquello que las cosas tienen en común, tiene que venir dada por motivos que las cosas tengan en común. Por eso, lo que yo sé sobre reacciones químicas en la Tierra me sirve para averiguar cómo es una estrella que está a millones de años luz. ¿Por qué? Pues porque si las dos cosas emiten el mismo tipo de radiación, pues tiene que deberse al mismo tipo de cosas, en principio. En cambio, si yo digo que la radiación que emite un cuerpo en la Tierra es por un motivo, pero la radiación de una cosa en una estrella no es por ese motivo, tendré que justificarlo. Tendré que explicar por qué. En esto consisten las leyes científicas, en explicar fenómenos comunes por causas comunes. Por eso las mismas leyes físicas que se aplican en la Tierra se aplican también en cualquier estrella. Y si no, habrá que explicar qué otras leyes físicas comunes a todas las cosas se están aplicando allí y aquí y cuál es la diferencia. Pero en términos generales, lo que las cosas tienen en común no puede venir dado por lo que las cosas vienen de distintas. Bien, hemos hecho un razonamiento científico sobre un tema que no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Pues ahora, este mismo razonamiento científico lo vamos a aplicar al problema que estamos tratando aquí, al problema de la existencia de Dios y de cómo funciona esto de Dios. Vamos a ver. Solamente hay cosas que existen. Las cosas que no existen, no las hay. ¿Puede haber cosas que no existan? No, porque si no existen, tampoco las hay. Obvio, ¿no? Por tanto, hay algo que es común a todas las cosas. Existir. Igual que hay algo que es común a mi cartera y este papel. Caerse. Pero cada cosa es diferente. Es diferente porque esto es un objeto distinto de esto. Primer motivo. Cada cosa es un individuo distinto de otra cosa. Y segundo, porque además los modos de ser de las cosas también son distintas. Por ejemplo, esto es un vaso de agua, esto es un atril. Entonces, hay muchas cosas muy distintas y sin embargo todas existen.
De hecho, hay cosas que son radicalmente distintas. Fijaros, radicalmente significa desde el primer momento, desde su punto de partida, desde su base más fundamental. Por ejemplo, la inteligencia humana puede tener presentes simultáneamente disyuntivas, pero en la materia no pueden estar presentes simultáneamente disyuntivas, porque eso sería contradictorio. La inteligencia humana es radicalmente distinta de las cosas materiales, porque es capaz de hacer cosas que en la materia supondrían una contradicción, pero que en la inteligencia no lo son. Yo puedo tener presente en una pregunta una disyuntiva, pero no puedo hacer presente en la materia una disyuntiva. En la materia eso sería contradictorio. Pues bien, tenemos cosas diferentes, como por ejemplo la inteligencia o el mundo material, o incluso esta cosa y esta cosa. Pues bien, aquello que las cosas tienen en común, existir, ser, ¿puede explicarse por lo que cada cosa tiene de propio? No, porque lo que cada cosa tiene de propio es distinto de lo que tienen los demás. Vamos a aplicar el mismo razonamiento de algo. Aquello que esto y esto tienen en común, caerse, ¿puede venir dado por eso que tienen de distinto? Por ejemplo, el color. No. Lo que las cosas tienen en común no puede venir dado por lo que las cosas tienen de distinto. Sencillo, ¿no? Pues bien, la existencia que pertenece a todas las cosas, ¿la tiene cada cosa por ser lo que es? No, porque otras cosas existen y sin embargo son distintas de aquellas. Por eso, todas las cosas que tienen modos de ser particulares y distintos no existen, no pueden existir por sí mismos. No se explican por sí solos. Cada cosa podría no haber existido. Yo podría no haber existido. Esto podría no haber existido. El universo, que es distinto de mi yo, podría no haber existido. Cada cosa particular y distinta podría no haber existido, porque no se explica por sí sola. Aquello que no se explica por sí solo requiere de un porqué. Por tanto, tiene que haber un porqué de la existencia del mundo, con sus cosas diferentes, de mí, diferente de las demás cosas, de cada cosa que tiene su peculiaridad, su particularidad. Tiene que haber una causa de la existencia de lo que podría no haber existido. Uno podría decir, bueno, pero vamos a ver, ¿y si tomo el universo completo? El universo completo a lo mejor no requiere causa de su existencia. Hombre, el universo completo es algo donde puedan hacerse alternativas, preguntas, disyuntivas. No, el universo físico solo tiene estados distintos de otros estados. El universo es distinto de mi inteligencia. Y mi inteligencia es distinta de la inteligencia de otros. Y así de otros y de otros. Pues, ¿por qué existo yo? No por ser yo. El universo existe y no soy yo. ¿Por qué existe el universo entero? ¿Por ser el universo? No, yo existo y yo no soy parte de su universo físico. Porque tengo inteligencia, porque tengo una capacidad que en la materia es imposible. Por tanto, tiene que haber algo, una causa del ser del universo y del ser de cada yo inteligente. Eso que se llama un creador. Ahora fíjense ustedes en algo sutil, pero importante. Fíjense lo siguiente.
¿qué eran ustedes con su propia identidad personal antes de existir? ¿Su yo era una posibilidad? No. El único modo de tener identidad es existiendo. Uno no puede crear una persona. Puede crear un personaje, pero no una persona. ¿Por qué? Pues porque una persona es alguien que tiene inteligencia y libre voluntad. Y las posibilidades no pueden pensar, ni pueden ejercitar la voluntad con libertad. Por eso las personas no son posibles. No preexisten como posibilidades. Cada persona es una novedad radical originaria, no el cumplimiento de una posibilidad previa. Algo parecido a lo que ocurre con los caballos, o con las joyas, o con los campos. Si ustedes van a pedir un crédito a un banco de 1 millón de euros y el director de la oficina les dice, bueno, vamos a ver, ¿usted tiene bienes para avalar ese préstamo? A ver, ¿qué tipo de bienes? Vamos a ver, ¿usted tiene, por ejemplo, joyas? ¿Cómo? A toneladas. Así, ¿eh? Y tiene usted campos, sí, los que quiera. Y tiene usted casas, sí, vamos. No puedo contarlas. Y, oye, ¿y usted por qué quiere un préstamo? Dice, hombre, es que son meramente posibles. ¿Qué va a decir el director del banco? Mire usted, un caballo posible no es un caballo. Para ser un caballo hay que correr por el campo. Hay que pesar. Hay que tener un modo de ser que no tiene un caballo posible. Los caballos posibles no comen, ni corren. No son como los caballos. Por tanto, para ser un caballo hay que ser un caballo real. Porque lo que no es un caballo real no es como son los caballos. Pues si Dios es causa de la existencia del universo y es causa de la existencia de las cosas, no es solamente causa de la existencia, sino también es causa del modo de ser de las cosas. Porque el modo de ser de las cosas es como es, solo siendo real, no siendo posible. Esto implica que Dios es inteligente, es capaz de tener presentes disyuntivas, modos de ser que podrían darse o podrían no darse, es libre para poder elegir entre ellos y elegir cuáles son, de manera que, por así decir, crea modos de ser y elige darles la existencia, y tiene que ser tan poderoso como para poder hacer todo lo que nosotros conocemos, el universo y cada persona. Tienen ustedes la capacidad de originar seres libres, algo inimaginable para un ser humano. ¿Cómo puede ser eso? Por tanto, ese Dios tiene que ser un ser personal, un ser capaz de conocer con inteligencia, con capacidad de plantearse alternativas y creativamente, originando modos de ser que no preexisten, y además tiene que tener capacidad de elegir y de realizar. De realizar sin un material previo, porque ese material previo tiene que existir, y lo que existe requiere un creador. Así pues, tiene que existir necesariamente una causa necesaria. No se explica meramente lo particular, lo contingente, lo que podría haber sido de otro modo o lo que podría no haber sido. Y tiene que ser un ser personal, inteligente y libre. Si siguiéramos, que ya no nos da tiempo, si queremos que haya un tiempo de preguntas, podríamos seguir mostrando que tiene que ser un único ser. Y que además tiene características muy peculiares, como por ejemplo la simplicidad, o como por ejemplo la eternidad, u otros. No nos da tiempo. Hombre, para 50 minutos
Ya está bien, ¿no? Pero bueno, ustedes están en la universidad y siempre pueden elegir como optativa asignaturas de metafísica donde se estudian este tipo de cuestiones, ¿no? Quiero acabar planteándoles una cuestión que creo que afecta a todos, sean cual sean las carreras que estudien. Plantéense ustedes lo siguiente. Solo existen cosas individuales. Todo lo que existe es individual y concreto. Esto, aquello, lo de más allá. Pues si solamente existen cosas individuales, ¿qué son las leyes universales? Las leyes universales se cumplen en todo tiempo y lugar, incluso cuando no se están ejercitando en ese momento. Rigen el universo, aunque no se estén cumpliendo. Si se llegan a cumplir condiciones, entonces se hará aquello según ciertas leyes. Pues si solo existe lo individual y lo concreto, ¿qué es eso que llamamos una ley universal? Uno puede decir, bueno, es un modelo creado por nuestra inteligencia para explicar cómo funcionan las cosas. Hombre, en parte estoy de acuerdo, pero no del todo. Estoy de acuerdo en que solo la inteligencia es capaz de concebir algo universal. Los ojos, los oídos, los sentidos solo perciben cosas particulares, individuales y concretas. La imaginación, pues imagina un objeto, o dos, o tres, porque los objetos de la imaginación son individuales. La inteligencia sí que es capaz de concebir algo universal. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero si las leyes físicas fueran meramente concepciones nuestras, ¿por qué se cumplen incluso allí, en tiempos cuando no existíamos y en lugares que desconocemos? En todo el universo. Las leyes se descubren, no se inventan. Es verdad que a veces creamos modelos porque desconocemos las leyes reales. Pero ese es un sustituto a nuestro pesar. Lo que queremos saber es cómo funcionan universalmente las cosas. Y la cuestión que yo les planteo es, ¿qué son las leyes universales? No son la realidad física, que siempre es individual y concreta. Y yo estoy de acuerdo en que lo universal solo existe en una inteligencia. Pero para que sea una ley que gobierna el mundo, tiene que ser una inteligencia que gobierna el mundo. Por tanto, si hay orden en el universo, es que hay una inteligencia ordenadora. Y eso es otro camino para llegar al mismo sitio donde habíamos llegado antes. La causa última de por qué suceden o dejan de suceder las cosas, por lo menos en el ámbito de las leyes universales, tiene que ser una inteligencia que hace las cosas conforme a su diseño, a su concepción. No debería haber usado la palabra diseño porque esto no es la llamada teoría del diseño inteligente. No. Usen ustedes el término no para referirse a esa teoría, sino simplemente para referirse a la índole de las cosas. Origina una índole universal en las cosas y además lo implanta. Es decir, domina el universo, lo hace ser de tal manera que se cumplan esas leyes universales que no existen en los individuos concretos, que rigen el mundo incluso cuando no se estén ejercitando en presente. Y ahora tenemos, creo, unos minutos por si quieren ustedes plantear cuestiones. El salto de la necesidad de la causa primera a que esa causa primera sea personal, o sea, que Dios sea personal. O sea, no he entendido ese salto. Sí, efectivamente, son dos cuestiones distintas, ¿no? O sea, una cosa es que solamente se explica totalmente lo contingente, lo que podría no haber existido o lo que podría haber sido de otra manera, si
hay una causa en último extremo necesaria y que no depende de otra causa anterior. Y otra cuestión distinta es cómo tiene que ser esa causa. Y para explicar eso, lo que les he dicho es que el modo de ser de las cosas solo se da en las cosas reales. Es decir, para ser un caballo, para ser como son los caballos, hay que ser un caballo real. Los caballos pensados no son como los caballos reales. Los únicos caballos que son caballos son los caballos reales. Y lo único que es como un ser humano real es, perdón, lo único que es como un ser humano es un ser humano real. Por tanto, aquello que causa la existencia de las cosas, conforme a la demostración que los hice, causa no solamente la existencia, sino también aquello que depende de la existencia, a saber, el modo de ser de las cosas. Por tanto, tiene que haber algo capaz de concebir modos de ser particulares y alternativos y elegir entre ellos. Y eso requiere inteligencia y voluntad, además de poder para llevarlo a cabo. ¿Se entiende el planteamiento? Muy bien. Bueno, un segundo. Un argumento alternativo que le di es el de las leyes universales. ¿Dónde se da lo universal? Solo en la inteligencia. No hay cosas universales, solo hay individuales y concretas. Pues si el universo funciona conforme a leyes universales y el universo solamente tiene cosas concretas, hace falta una inteligencia ordenadora del universo. Una pregunta que ha dicho que las personas, bueno, que el movimiento de los seres humanos es algo radicalmente diferente de la materia, ¿no? Porque puede generar disyuntivas que la materia no se puede generar. Y bueno, yo tengo la pregunta de que ¿cuántas cualidades del ser humano son radicalmente diferentes de la materia? Como por ejemplo la capacidad de imaginar signos, la cogitativa, porque quiero decir, ¿cómo demostramos que eso es, hasta qué punto es radicalmente diferente de la materia? Sobre todo pensando en la diferencia entre animales y personas. Sí. Entonces, vamos a ver. Hay capacidades que tenemos los seres humanos que son capacidades materiales porque solo pueden actualizar modos de ser concretos. Por ejemplo, yo veo un estado de las cosas que puede corresponder a la realidad o puede no corresponder. Por ejemplo, si yo soy miope, ¿no? Y no veo bien. Pero bueno, yo solo veo lo que veo. Pero yo no puedo representarme con la vista una pregunta. Porque una pregunta requiere ver un estado y su exclusión. ¿Se ve? Y yo solo veo modos de ser particulares y concretos. En ese sentido, mi vista, y lo mismo pasa con el oído, y lo mismo pasa con la imaginación, funcionan como la materia, que solo actualiza estados determinados y concretos. O sea, esto o está así, o cambia y está de otro modo. Pero no puede tener presente a la vez una disyuntiva. ¿Se ve? Pues bien, los seres humanos ejercitamos capacidades materiales usando órganos como la vista, como el cerebro, y con eso pues imaginamos, con eso vemos. Y razonablemente pensamos que otros animales que tienen órganos semejantes pues realizan operaciones semejantes a nosotras, ¿no? A nosotros. Pues no sé, que los animales, muchos animales que tienen ojos, pues verán, ¿no? Y si tienen un cerebro parecido a nosotros, al nuestro, pues realizarán operaciones orgánicas, materiales, como las nuestras. En cambio, ¿qué hay que solo podemos hacer nosotros? Pues eso lo vemos por los efectos. ¿Los animales se hacen preguntas? No. Como mucho los animales se quedan perplejos, igual que un niño pequeño se queda perplejo, pero no se hacen preguntas. Ni tampoco expresan negaciones del tipo, por ejemplo,
incoloro. Incoloro requiere tener presente el color y su exclusión. Por tanto, tener presente una disyuntiva. Los animales no expresan negaciones, solo cosas positivas, ¿no? Del tipo tengo miedo o tengo hambre, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, a partir de cómo operan los animales, podemos deducir que no tienen esa capacidad que tenemos los seres humanos, que es la inteligencia. La inteligencia se manifiesta en la capacidad de hacerse preguntas y en lo que eso trae aparejado, como por ejemplo hacer ciencia, buscar un porqué en las cosas, ¿no? Que es completamente distinto de la experiencia. Un niño pequeñito puede ganar experiencia sin hacer uso de razón, ¿no? A base de ensayo y error. También uno puede jugar al ajedrez por ensayo y error, pero eso es un juego muy pobre. Es mucho más inteligente plantearse alternativas y elegir la mejor. Eso es jugar con inteligencia. La inteligencia, además de esa capacidad de disyuntivas y de buscar por qué, tiene otras capacidades. La más importante, que no he mencionado aquí, aunque está relacionado con algunas cosas que les he dicho, es la capacidad de conocer lo necesario. Fíjense, ¿por qué nosotros podemos conocer con certeza algunas cosas? Porque podemos llegar a conclusiones necesarias. Y lo necesario solo puede ser como es, no puede ser como es. Y eso nos da certeza. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es mortal, es hombre, necesariamente Sócrates es mortal. Esa es una conclusión necesaria a partir de las premisas. ¿Por qué? Pues porque si no, entraríamos en contradicción con las premisas. Bueno. Entonces, ¿qué es conocer lo necesario? ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos ciencia y obtenemos conclusiones necesarias y, por tanto, ciertas? Pues cuando conocemos lo necesario, estamos conociendo algo que es lo único que es y que no admite alternativa. En último extremo, estamos conociendo eso que llamamos lo real. Los modos de ser de las cosas pueden variar. Los individuos que existen pueden ser distintos. Pero sea como sea la realidad, solo es lo que es y es imposible que además de lo que es, también sea lo que no es. Eso es tener presente no un estado contingente, sino tener presente un objeto necesario. Y eso en la materia es imposible, porque la materia, cambiante, siempre tiene estados contingentes, sustituibles, variables, mientras que con nosotros, con la inteligencia, podemos tener presente lo que carece de alternativa posible, lo que no puede ser sustituido, lo único que hay. Por eso el ser humano es capaz de verdad, porque puede conocer lo que es. Y lo que es imposible que simultáneamente no sea. Esto es tan importante que todas, absolutamente todas las ciencias funcionan sobre una primera premisa, que es que solo es lo que es y es imposible que además de lo que es también sea lo que no es. Sobre esta premisa se construyen todos los razonamientos, todas las demostraciones. Y eso ocurre con la inteligencia, ocurre en buena medida con la voluntad. Cuando operamos con la voluntad, nosotros queremos que nuestros objetivos sean. Y una vez que son, que nos quiten lo bailado. Las cosas podrán cambiar después, pero lo logrado está. Porque solo es lo que es y es imposible que además de lo que es, sea lo que no es. El ser humano está hecho para lo necesario. La verdad consiste en el conocimiento cierto de lo necesario. Y la voluntad tiende a conseguir bienes con la necesidad de lo real, de lo obtenido, del logro irrebatible. ¿No? Irrebatable. Bueno. Esto es más importante de lo que parece.
irrebatable, o sea, que lo pueden arrebatar. Pues esto es más importante, porque ¿recuerdan ustedes lo que decíamos que era Dios? Un porqué último necesario. El ser humano no solamente busca un porqué necesario, sino que el ser humano conoce cuando tiene certeza, es decir, cuando advierte algo como necesario. Si lo advierte como una mera posibilidad que podría no darse, puede tener opinión, pero no saber estricto. Estamos hechos para obtener saber estricto y estamos hechos para asegurarnos con necesidad resultados. Y eso quiere decir que el objetivo de la inteligencia y el objetivo de la voluntad son de tal modo que se orientan en último extremo a tener como objeto algo semejante a Dios, lo necesario. Yo quería saber si a través de la razón y la inteligencia podemos conocer todo esto. ¿Cuál es el ámbito de la fe? Sí. Bueno, vamos a ver. La fe es una palabra que puede tomarse en dos sentidos. Hay una fe que es la fe humana. La fe humana es una convicción que no se basa en una evidencia. Por tanto, que no se basa en el conocimiento de algo necesario. Hay fe humana mejor fundada y fe humana peor fundada. O sea, uno puede tener la convicción, la fe humana, de que el techo no se le va a caer sobre la cabeza. ¿Y eso en qué se basa? Bueno, pues se basa en algo muy razonable, y es que pues han pasado años y años y años y años y años y años y el techo no se ha caído. Con lo cual sería muy improbable, por pura ley de probabilidades, que fuera a caer justo ahora que estamos aquí. Puede ocurrir, pero es razonable tener la convicción de que no va a ocurrir y por eso estamos aquí. En cambio, uno puede tener convicciones que no están bien fundadas, ¿no? Pues uno puede pensar, no sé, ¿no?, que tocando un trozo de madera pues no le va a ocurrir nada malo. Uno puede ser supersticioso. Es un tipo de fe humana. Pero claro, la diferencia es que esta es una convicción mal fundada, porque no hay proporción entre la supuesta causa y el supuesto efecto, ¿no? Bien. Eso es la fe humana. La fe sobrenatural. Yo voy a explicar aquí qué es la fe sobrenatural, que es un tema distinto de si esa cosa existe realmente o no. Personalmente yo pienso que sí. Pero eso es por una experiencia personal que no puedo compartir. Se lo puedo decir, pero ustedes son libres de creérselo o no creérselo. ¿Qué es la fe sobrenatural? La fe sobrenatural es una capacidad dada por Dios de tener certeza sobre lo que Él revela sin tener evidencia al respecto. Nosotros, naturalmente, solo podemos tener certeza natural sobre la base del conocimiento de lo necesario. Dios, siendo omnisciente, conoce con toda certeza todas las cosas. Pues esa capacidad nos la puede dar como un regalo. Hombre, no respecto a todas las cosas, pero sí respecto a algunas cosas. Eso es lo que los antiguos griegos llamaban lo heroico. Lo heroico eran capacidades divinas otorgadas a mortales. Por eso, a los santos se les piden virtudes heroicas, tomando la terminología. Y por eso, la gracia que comporta la fe, la esperanza, la caridad, es una participación, es tener una parte de la vida divina. La vida divina se da en su inteligencia, se da en su voluntad. Mediante la fe participamos en la capacidad de conocimiento divina. Porque podemos tener certeza respecto a cosas de las cuales no tenemos evidencia. Es como un regalo, es como si, por así decir, Dios nos diera una fortaleza física capaz de levantar 2 toneladas, ¿no? Bueno, pues no es eso, pero eso es la fe sobrenatural.
una participación en la vida de la inteligencia divina. Sí. Es eterno y por lo tanto siempre presente. Y para decir que no se mueve, es inmóvil, ¿no? ¿Cómo explicaría usted? Porque nunca lo he pensado. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Dios tiene que ser inmóvil, porque si fuera algo que se moviese, podría ser de un modo, podría ser de otro. Y por tanto no sería necesaria. Y por tanto no sería ese porqué último que se requiere para explicar la existencia de lo que podría no haber existido. Pero si Dios es inmóvil, entonces en él no hay diferencia entre pasado, presente y futuro. Sino que siempre presente es parecido a lo que ocurre con nuestro oído. En nuestro oído nosotros podemos oír una melodía y en la melodía tenemos presente simultáneamente cómo empieza, cómo sigue y cómo continúa. El transcurso temporal de la melodía está simultáneamente presente en nuestra audición. Pues un Dios que sea origen mediante su inteligencia y su voluntad del mundo contingente, del mundo temporal, pero que él mismo ni se mueve ni puede ser temporal, es un Dios que tiene en su eternidad presente todas las cosas y además como su origen, como su creador. Entonces, en Dios, por tanto, no hay una creación por su parte que sea un cambio de estado, porque Dios no se mueve, sino que del mismo modo a como un compositor puede tener presente una melodía con su principio en el pasado, su intermedio en el presente y su continuación en el futuro, pero la tiene presente en un instante, en un presente actual, pues del mismo modo Dios en su eternidad origina, fundamenta un mundo temporal, sin que eso suponga cambio para él. Muy bien, pues yo creo que aquí ya acabamos. Bueno, muchísimas gracias por tu atención y aquí acabamos.